en las calles empedradas de Sevilla, donde el sol baña las antiguas iglesias. Vivía un anciano llamado Miguel, cuyo rostro reflejaba años de sufrimiento. Cada mañana despertaba con un dolor que parecía atravesar sus huesos. Una cruz invisible que cargaba con paciencia y resignación cristiana. Sus manos temblorosas apenas podían sostener el rosario que tanto amaba. Pero su fe permanecía firme como las campanas de la catedral. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? Miguel había sido un hombre trabajador, devoto de la Virgen del Rocío, que dedicó su vida a ayudar a los más necesitados en su parroquia. Pero ahora, con 83 años, la artritis consumía sus articulaciones, convirtiendo cada paso en una prueba de fe y cada movimiento en una oración. Los médicos habían dicho que no había cura, solo paliativos para el dolor. Palabras que resonaban como sentencia en su corazón ya cansado. Sin embargo, algo en su interior le susurraba que Dios tenía otros planes. Una tarde de noviembre, mientras Miguel descansaba en su modesta casa, su nieta Carmen llegó con una estampa gastada entre sus manos delicadas. Era la imagen de Santa Ángela de la Cruz, fundadora de las Hermanas de la Cruz, aquella santa sevillana que dedicó su vida a servir a los pobres y enfermos. «Abuelo», dijo Carmen con voz llena de esperanza y devoción, «he oído que Santa Ángela realiza milagros para quienes sufren con fe verdadera. ¿No crees que ella puede interceder por ti ante el trono de Dios?» Miguel tomó la estampa con sus manos temblorosas y la observó detenidamente, sintiendo una extraña calidez que emanaba de aquella imagen bendita. Recordó las historias que su madre le contaba sobre la santa humilde, cómo renunció a todo para servir a Cristo en los más pobres. Si ella soportó tanto sufrimiento por amor a Dios, pensó Miguel, ¿quién soy yo para quejarme de este pequeño dolor que llevo? Esa noche, comenzó una novena con el corazón repleto de esperanza renovada. Durante 9 días consecutivos, Miguel rezó con fervor inquebrantable, pidiendo la intercesión de Santa Ángela de la Cruz ante el Padre Celestial. Cada Ave María era una súplica, cada Padre Nuestro una entrega total. Mientras las velas parpadeaban iluminando el pequeño altar de su habitación, sus vecinos se unieron a la oración, formando una cadena de fe comunitaria. Porque en el barrio todos conocían el buen corazón de aquel anciano sufriente. ¿Has experimentado alguna vez el poder transformador de la oración constante y confiada? En la novena noche, algo extraordinario comenzó a manifestarse en el alma de Miguel. Una paz profunda que no había experimentado en años de padecimiento constante. No era que el dolor físico hubiera desaparecido completamente todavía, pero su corazón estaba siendo transformado por una gracia inexplicable y divina. Sentía la presencia de Santa Ángela como un bálsamo celestial sobre su espíritu, como si aquella santa humilde estuviera junto a su lecho, intercediendo sin cesar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras susurraba, «Hágase tu voluntad, Señor». A la mañana siguiente, Miguel despertó con una sensación completamente diferente, como si alguien hubiera quitado el peso de cadenas invisibles de su cuerpo. Movió los dedos con asombro, luego las manos, después los brazos enteros, sin sentir el ardor punzante que lo había acompañado durante tantos años. Se incorporó lentamente, temiendo que fuera solo un sueño pasajero, pero sus piernas respondieron con una agilidad que creía perdida para siempre. «Santa Ángela de la Cruz ha intercedido por mí», exclamó con voz temblorosa de emoción. Carmen entró corriendo al escuchar los gritos de su abuelo desde la habitación, temiendo que algo malo hubiera sucedido durante la fría noche invernal. Pero lo que vio la dejó paralizada. Miguel estaba de pie, completamente erguido, con los brazos extendidos hacia el cielo y el rostro radiante de alegría. «El milagro ha ocurrido, niña. Dios ha escuchado nuestras oraciones humildes», proclamaba el anciano mientras daba sus primeros pasos sin dolor en años. ¿Puedes imaginar la magnitud de ese momento de gracia divina en sus vidas? La noticia del milagro se extendió por todo el barrio como fuego bendito, y pronto la pequeña casa de Miguel se llenó de vecinos asombrados y devotos. Todos querían ver con sus propios ojos el prodigio de Santa Ángela. Como aquel anciano que apenas podía caminar ahora se movía con libertad. El párroco de la iglesia local vino a testimoniar el acontecimiento milagroso, documentando cada detalle con la seriedad que requieren los hechos extraordinarios de Dios. Miguel repetía sin cesar, «No soy digno de tal gracia, pero Él es misericordioso». Desde aquel día bendito, Miguel dedicó cada momento de su nueva vida a dar testimonio del poder intercesor de Santa Ángela de la Cruz. Visitaba hospitales, asilos y hogares donde el sufrimiento reinaba como sombra,
llevando la esperanza de que ningún dolor es olvidado por nuestro Padre Celestial. Su historia inspiró a cientos de personas a fortalecer su fe vacilante, a confiar en que los santos están vivos en la gloria, intercediendo constantemente. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a los milagros que Dios tiene preparados para ti? Los meses pasaron y Miguel se convirtió en un faro de esperanza viva, caminando por las calles de Sevilla con vigor renovado y espíritu agradecido. Cada domingo, en la misa de la catedral, daba testimonio público del milagro, animando a los enfermos y afligidos a nunca perder la confianza en Dios. Santa Ángela conoce el sufrimiento, decía con voz firme y convincente, porque ella misma lo abrazó por amor a Cristo y a los más necesitados. Confiad en su intercesión, hermanos, pues los santos son nuestros aliados celestiales. Una tarde, mientras Miguel rezaba en la capilla de las Hermanas de la Cruz, una religiosa anciana se acercó con lágrimas en los ojos y el corazón conmovido. «Hermano», le dijo, «he oído hablar de tu curación milagrosa por nuestra fundadora, y quiero pedirte que reces por mi hermana que sufre de un mal incurable». Miguel tomó sus manos con ternura y respondió con sabiduría nacida de la experiencia. «Hermana, no soy yo quien sana, sino Dios a través de la intercesión de sus santos. Oremos juntos con fe, porque donde hay 2 o 3 reunidos, Él está presente». Aquella noche, Miguel inició otra novena, esta vez por la hermana enferma, sintiendo en su corazón la responsabilidad de ser instrumento de la gracia divina. Comprendió que su milagro no había sido solo para su propio beneficio personal, sino para que pudiera ser testigo viviente del amor infinito de Dios. «Señor», oraba con humildad profunda, «usa este cuerpo sanado para tu gloria. Que cada paso que doy sea un canto de alabanza a tu misericordia eterna». ¿Has pensado alguna vez que tus pruebas pueden convertirse en bendición para otros? Santa Ángela de la Cruz no solo había devuelto la salud física a Miguel, sino que había transformado completamente su manera de entender el sufrimiento cristiano. Ahora veía que el dolor puede ser ofrecido como oración por la salvación, que cada lágrima derramada con fe puede convertirse en semilla de milagros. Las palabras de Jesús resonaban nuevas en su mente: «Bienaventurados los que lloran», porque entendía que el consuelo divino es real, tangible, transformador y eterno. Su vida se había convertido en un evangelio vivo que todos podían leer. Carmen observaba a su abuelo con admiración creciente cada día que pasaba, viendo cómo aquel hombre que antes suspiraba de dolor ahora irradiaba alegría pura. «Abuelo», le preguntó una noche mientras cenaban juntos en familia, «¿cómo puedo yo tener una fe tan fuerte como la tuya y la de Santa Ángela?». Miguel sonrió con la sabiduría de quien ha tocado el manto de lo divino. «Hija mía, la fe crece en la oración constante y en el servicio a los demás. Estás lista para emprender tu propio camino de santidad y entrega total». Los días se sucedían como cuentas de un rosario bendito en manos devotas, y Miguel continuaba su misión de llevar esperanza a todos los rincones de Sevilla. Visitaba residencias de ancianos donde muchos habían perdido la voluntad de vivir, compartiendo su testimonio de cómo Santa Ángela había transformado su existencia completa. «Hermanos», les decía con voz llena de convicción y amor fraternal, «nunca es tarde para experimentar la misericordia infinita de nuestro Señor Jesucristo. Abrid vuestros corazones a la intercesión de los santos que viven en la gloria eterna». Una mañana de primavera, mientras Miguel rezaba frente al Santísimo Sacramento, sintió una inspiración profunda que penetró hasta lo más hondo de su alma renovada. Dios lo llamaba a fundar un grupo de oración dedicado a Santa Ángela, donde los enfermos y sufrientes pudieran encontrar consuelo y fortaleza espiritual verdadera. Con lágrimas de gratitud, aceptó esta nueva misión que el cielo le confiaba, sabiendo que sus años dorados tendrían un propósito sagrado y trascendental. ¿Has escuchado alguna vez el llamado de Dios susurrando en lo profundo de tu corazón? El primer encuentro del grupo reunió a 12 personas en la sacristía parroquial, cada una cargando su propia cruz, buscando alivio en la comunión fraterna y la oración. Miguel compartió su historia con humildad, reconociendo que él era el más pecador, pero que la gracia divina no mira los méritos sino la fe sincera del corazón contrito. Juntos rezaron la primera novena colectiva a Santa Ángela de la Cruz aquella noche, y el ambiente se llenó de una presencia celestial que todos pudieron percibir claramente. Las velas ardían como símbolo de la luz de Cristo, disipando las tinieblas del sufrimiento. Semana tras semana, el grupo crecía en número y en fervor espiritual profundo, convirtiéndose en un faro de esperanza para toda la comunidad católica sevillana. Testimonios de curaciones, conversiones y reconciliaciones comenzaron a multiplicarse como panes y peces.
confirmando que donde hay fe auténtica, allí está presente el poder transformador de Dios. Miguel nunca tomó crédito alguno, siempre señalando hacia el crucificado con humildad franciscana. Todo es obra de él, yo solo soy un instrumento indigno en manos del alfarero. ¿Estás dispuesto a convertirte tú también en instrumento de paz y sanación divina? El párroco, impresionado por los frutos evidentes de aquel movimiento de oración, decidió dedicar una capilla lateral de la iglesia a Santa Ángela de la Cruz. Allí colocaron una hermosa imagen de la Santa Sevillana, rodeada de flores frescas, donde día y noche ardía una lámpara recordando la luz perpetua de la fe. Miguel pasaba horas ante aquella imagen, agradeciendo el milagro que cambió su destino, intercediendo por todos aquellos que sufrían en cuerpo, mente o espíritu atribulado. Su vida se había convertido en una ofrenda continua al Dios de la misericordia infinita. Pasaron 3 años desde aquel milagro que transformó la vida de Miguel completamente, y su testimonio había alcanzado incluso los medios de comunicación católicos nacionales. Periodistas venían desde Madrid y Barcelona para entrevistar al anciano milagroso, pero él siempre desviaba la atención hacia Santa Ángela y la gloria de Dios. «No habléis de mí», decía con gestos humildes rechazando cualquier protagonismo terrenal. «Hablad de la santa que intercede, del Dios que escucha las súplicas de sus hijos». ¿Cuántas veces buscamos la fama humana cuando deberíamos buscar solo la gloria celestial? Una noche invernal, Miguel recibió la visita de un médico escéptico y materialista, el mismo que años atrás le había diagnosticado su artritis como enfermedad incurable. El doctor traía consigo todos los expedientes clínicos, radiografías y análisis antiguos, comparándolos con los nuevos estudios que mostraban articulaciones completamente sanas y regeneradas. «Esto es científicamente imposible», murmuraba el médico con perplejidad y asombro profundo. «Según la ciencia médica, usted debería estar postrado en cama sin posibilidad de recuperación». Miguel sonrió y respondió: «Doctor, la ciencia de Dios supera toda comprensión humana limitada». Aquella conversación marcó un punto de inflexión en la vida del médico incrédulo, quien comenzó a cuestionarse las certezas materialistas que había sostenido durante décadas enteras. Empezó a asistir discretamente a las reuniones del grupo de oración de Miguel, sentándose en la última fila, observando con curiosidad científica y creciente interés espiritual. Poco a poco, su corazón endurecido fue ablandándose bajo la acción del Espíritu Santo, hasta que una tarde se arrodilló ante el sagrario y lloró como niño pequeño. La conversión de aquel médico fue otro fruto milagroso de la intercesión de Santa Ángela. Carmen, inspirada por el ejemplo transformador de su abuelo amado y santo, decidió consagrar su vida a Dios entrando como postulante en las Hermanas de la Cruz. El día que vistió el hábito religioso, Miguel lloró de alegría incontenible y pura, viendo cómo el milagro recibido continuaba multiplicándose en bendiciones abundantes para toda la familia. «Abuelo», le dijo Carmen con los ojos brillantes de vocación auténtica, «todo comenzó cuando trajiste fe a casa y confiaste en Santa Ángela de Cruz. ¿Ves cómo un solo acto de fe puede cambiar el destino eterno de generaciones?» El grupo de oración había crecido hasta reunir más de 200 personas semanalmente, convirtiéndose en un movimiento de renovación espiritual en toda la archidiócesis hispalense. El arzobispo visitó personalmente la capilla y bendijo la labor evangelizadora del grupo devoto, animándolos a perseverar en la oración y en el testimonio valiente de fe católica. Miguel, ahora con 87 años pero lleno de vitalidad sobrenatural y gracia, continuaba siendo el corazón palpitante de aquella comunidad nacida del milagro divino. Su vida era la prueba viviente de que Dios sigue haciendo maravillas hoy en día. Una tarde de verano, llegó al grupo una mujer joven llamada Beatriz desesperada, cuyo hijo pequeño sufría de una enfermedad degenerativa que consumía su cuerpo frágil. Los mejores especialistas de España habían declarado el caso como terminal sin esperanza, y los padres solo esperaban el momento doloroso de despedirse de su angelito terrenal. Miguel recibió a Beatriz con el abrazo compasivo de quien conoce el sufrimiento profundo, y le entregó la misma estampa de Santa Ángela que su nieta le había dado años atrás. «Confía, hija mía, como yo confié cuando todo parecía perdido y sin solución humana». El grupo entero se volcó en oración fervorosa por el pequeño enfermo llamado Mateo, haciendo novenas, vigilias nocturnas y procesiones penitenciales por las calles antiguas de Sevilla. La fe de aquella comunidad se elevaba como incienso fragante hacia el trono del Altísimo, clamando por la intercesión poderosa de Santa Ángela ante el corazón misericordioso de Jesús. Beatriz llevó la estampa al hospital y la colocó bajo la almohada de su hijo moribundo.
susurrando oraciones continuas mientras las máquinas marcaban el ritmo débil de su vida. ¿Has experimentado alguna vez la angustia de ver sufrir a un ser inocente y amado? Durante 7 días, la batalla espiritual se libró entre la fe y la desesperación humana, entre la confianza en Dios y el miedo abrumador a perder lo más preciado. Los médicos preparaban a la familia para lo inevitable, pero Beatriz se aferraba a la esperanza. Recordando las palabras de Miguel, nada es imposible para Dios Todopoderoso y Misericordioso. En la 7ª noche, mientras ella dormitaba exhausta junto a la cama hospitalaria, una luz suave pareció llenar la habitación y una presencia maternal la envolvió completamente. Al despertar, encontró a Mateo sonriendo, con los ojos claros y la respiración tranquila. Los análisis médicos realizados aquella mañana dejaron atónito a todo el equipo hospitalario, mostrando una regresión completa de la enfermedad que la ciencia consideraba irreversible e incurable. Mateo, que debería haber muerto según todos los pronósticos, estaba completamente sano y radiante, como si nunca hubiera estado enfermo, como si la mano de Dios hubiera reescrito su destino. Beatriz corrió a la iglesia llevando a su hijo en brazos, gritando alabanzas al Señor, mientras Miguel y el grupo recibían la noticia arrodillados en acción de gracias perpetua. Otro milagro confirmaba que Santa Ángela de la Cruz seguía intercediendo desde el cielo glorioso. La historia de Mateo se sumó al creciente número de testimonios milagrosos documentados, convirtiendo la capilla de Santa Ángela en un lugar de peregrinación constante y devota. Personas de toda España llegaban buscando la intercesión de la Santa Sevillana humilde, y muchos regresaban a sus hogares con el corazón renovado y el cuerpo sanado. Miguel veía cumplirse ante sus ojos el propósito divino de su propio milagro recibido: ser instrumento para que otros descubrieran el amor infinito y sanador de Cristo Redentor. ¿Estás dispuesto a ser tú también canal de bendición para quienes sufren a tu alrededor? Con el paso de los años, Miguel se convirtió en una figura venerada en Sevilla, aunque rechazaba cualquier honra personal señalando siempre hacia la cruz salvadora. Las hermanas de la cruz lo invitaban frecuentemente a dar testimonio a las novicias jóvenes, transmitiéndoles el espíritu de su fundadora a través de su experiencia milagrosa y transformadora. Santa Ángela, les decía con voz pausada y llena de devoción sincera, vivió la pobreza más absoluta para enriquecer a los pobres con amor divino. Imitadla en su humildad, en su servicio, en su confianza total en la providencia celestial. Carmen ya profesa en la congregación de las Hermanas de la Cruz con votos perpetuos. Trabajaba en uno de los hospitales para enfermos terminales que fundó la Santa años atrás. Cada día aplicaba las lecciones aprendidas de su abuelo: tratar a cada paciente como Cristo, ver en cada rostro sufriente el rostro del Salvador crucificado por amor a la humanidad. Los enfermos encontraban en ella no solo cuidados médicos profesionales y eficientes, sino el consuelo espiritual que solo brota de un corazón entregado completamente a Dios. El milagro del abuelo continuaba multiplicándose en gestos de caridad y misericordia infinita. Una tarde otoñal, Miguel sintió que sus fuerzas comenzaban a declinar naturalmente con la edad, no por enfermedad sino por el cumplimiento del ciclo natural que Dios establece para todos. Reunió al grupo de oración en la capilla y les habló con serenidad sobre la muerte cristiana. Hermanos, no temáis cuando el Señor me llame a su presencia para rendirle cuentas eternas, porque habré vivido estos años de gracia cumpliendo la misión que Él me encomendó fielmente. La muerte no es el fin, sino el comienzo de la vida verdadera junto al Padre. Vives cada día preparándote para ese encuentro definitivo con tu Creador y Salvador. Sus palabras no causaron tristeza, sino una paz profunda en todos los presentes reunidos, quienes comprendieron que Miguel había alcanzado aquella sabiduría que sólo da el Espíritu Santo. Durante las semanas siguientes, continuó su rutina de oración, testimonio y servicio caritativo, pero con una serenidad especial, como quien ya vislumbra las puertas del reino prometido. Visitó por última vez cada lugar significativo de su camino espiritual transformador: la capilla donde recibió el milagro, el hospital donde sufrió, las calles donde predicó. Todo era una despedida agradecida, una acción de gracias continua al Dios de su vida. Una mañana de diciembre, después de recibir la comunión eucarística con devoción profunda, Miguel se recostó tranquilamente en su habitación, rodeado de imágenes sagradas y reliquias benditas. Carmen estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras rezaban juntos el rosario mariano, meditando los misterios gloriosos que pronto él experimentaría en primera persona divina. No llores, netecita amada, susurró Miguel con su última energía terrenal. Voy a encontrarme con Santa Ángela, con la Virgen María y con nuestro Señor Jesucristo.
Sigue el camino de santidad que has comenzado, porque nos volveremos a ver en la eternidad. Miguel cerró sus ojos terrenales con una sonrisa de paz celestial en el rostro sereno, mientras su alma era acogida por los santos y ángeles en el cielo glorioso prometido. La noticia de su partida se extendió rápidamente por toda Sevilla y más allá, y cientos de personas acudieron a darle el último adiós a aquel testigo fiel de Dios. El funeral se celebró en la catedral, repleta hasta los límites de fieles agradecidos, quienes habían sido tocados por su testimonio viviente del poder milagroso de la fe. El arzobispo presidió la ceremonia, declarando que Miguel había vivido una vida ejemplar y santa. Durante la homilía fúnebre, el prelado recordó como un simple anciano sufriente y olvidado. Se había convertido en instrumento extraordinario de evangelización mediante su testimonio humilde y constante. Este hombre, proclamó con voz solemne que resonaba bajo las bóvedas góticas milenarias, nos enseñó que los milagros no terminan con la curación física temporal del cuerpo, sino que continúan transformando almas, inspirando vocaciones y multiplicando la fe verdadera en Cristo. Santa Ángela de la Cruz encontró en Miguel un digno continuador de su carisma de servicio. ¿Cómo responderás tú al llamado de Dios en tu propia vida y circunstancias particulares? Después del sepelio cristiano, el grupo de oración decidió continuar la obra comenzada, ahora con renovado fervor y con Miguel como nuevo intercesor ante el trono divino. Carmen asumió el liderazgo espiritual del grupo junto con el médico convertido por el milagro, formando un equipo que combinaba ciencia médica y fe profunda en servicio a los enfermos. Establecieron un centro de oración y acompañamiento para personas con enfermedades crónicas y terminales, siguiendo el modelo de las casas fundadas por Santa Ángela de la Cruz siglos atrás. El legado de Miguel seguía vivo, creciendo como la semilla que muere para dar fruto abundante. Los milagros atribuidos a la intercesión de Santa Ángela continuaron multiplicándose exponencialmente, consolidando su fama de santidad y su poder intercesor ante el Padre Celestial Todopoderoso. El grupo fundado por Miguel se extendió a otras ciudades de España y América Latina, llevando el mensaje de esperanza a miles de personas sumidas en el dolor y la desesperación. Cada testimonio de curación física o espiritual era documentado cuidadosamente por las autoridades eclesiásticas, contribuyendo al reconocimiento universal de la santidad de Ángela de la Cruz en toda la Iglesia. La humilde fundadora sevillana se revelaba como poderosa mediadora de gracias celestiales extraordinarias. Carmen escribió un libro narrando la historia completa de su abuelo y el milagro transformador, titulándolo Cuando Dios responde, un testimonio de fe y sanación a través de Santa Ángela. La obra se convirtió en bestseller católico, traducida a múltiples idiomas del mundo entero, inspirando millones de lectores a renovar su confianza en el poder infinito de la oración. Las regalías del libro fueron destinadas íntegramente a obras de caridad con los más necesitados, honrando así el espíritu de pobreza evangélica que caracterizó a Santa Ángela de la Cruz. ¿Has considerado alguna vez escribir o compartir los milagros que Dios ha obrado en tu vida? 10 años después de la muerte de Miguel, su tumba se había convertido en lugar de oración, donde peregrinos depositaban flores, velas y peticiones escritas de intercesión ante Dios misericordioso. Algunas personas reportaban gracias especiales recibidas después de rezar junto a su sepulcro bendecido, lo que llevó al arzobispado a iniciar una investigación sobre la posible santidad del anciano milagroso. Aunque Miguel siempre se consideró el más pequeño de los siervos inútiles del Señor, su vida de virtudes heroicas después del milagro hablaba por sí misma con elocuencia divina. La semilla de santidad plantada por Santa Ángela había dado fruto maduro y abundante. Carmen, ahora Madre Carmen como superiora de su comunidad religiosa de hermanas consagradas, continuaba dirigiendo el movimiento de oración y asistencia a enfermos con dedicación incansable y amorosa. Bajo su liderazgo carismático e inspirado, se abrieron 20 centros en España y Latinoamérica, donde miles de personas encontraban alivio físico, consuelo espiritual y esperanza renovada en Cristo. El carisma de Santa Ángela de la Cruz se actualizaba en pleno siglo XXI contemporáneo, demostrando que la caridad cristiana auténtica nunca pasa de moda ni pierde su vigencia transformadora. Los milagros seguían ocurriendo diariamente, silenciosos pero reales, cambiando vidas para siempre eternamente. El médico convertido, el doctor Fernando, escribió desde perspectiva científica rigurosa y objetiva varios artículos sobre casos médicamente inexplicables relacionados con la intercesión de Santa Ángela Santísima. Sus trabajos fueron publicados en revistas médicas prestigiosas, generando debate en la comunidad científica mundial sobre la relación entre fe religiosa, sanación integral y fenómenos que trascienden las leyes naturales conocidas.
Aunque muchos colegas permanecían escépticos, otros comenzaron a abrirse dimensiones espirituales de la medicina, reconociendo humildemente que la ciencia no tiene todas las respuestas sobre la complejidad humana total. El testimonio de Fernando construía puentes entre fe y razón, entre cielo y tierra bendita. Mateo, aquel niño sanado milagrosamente años atrás cuando estaba al borde de la muerte, había crecido hasta convertirse en un joven seminarista preparándose para el sacerdocio ministerial. Su vocación nació directamente de la experiencia del milagro que le devolvió la vida física. Sintiendo llamado imperioso a dedicar esa existencia rescatada completamente al servicio de Dios. «Debo mi vida a la intercesión de Santa Ángela», decía con convicción profunda y sincera. «Y quiero gastarla enteramente anunciando que Dios sigue haciendo maravillas entre su pueblo fiel. ¿Qué estás haciendo tú con los dones y la vida que Dios te ha confiado generosamente?» La capilla de Santa Ángela en la parroquia sevillana había sido ampliada y embellecida considerablemente, convirtiéndose en santuario diocesano oficial, donde se celebraban misas perpetuas de acción de gracias. Los muros estaban cubiertos de esbotos, muletas abandonadas, placas de agradecimiento, fotografías testimoniales, cada uno narrando una historia personal de fe, sufrimiento, esperanza y sanación divina milagrosa. El ambiente de oración era intenso, casi palpable, como si el cielo tocara la tierra en aquel espacio sagrado, como si Santa Ángela misma estuviera presente acogiendo las súplicas de sus hijos necesitados y confiados. Miles de velas ardían constantemente, simbolizando oraciones que ascendían sin cesar al trono del Altísimo. La historia de Miguel, Carmen, Mateo y todos los tocados por el milagro fundacional transformador se había entretejido con la historia de santidad de Ángela de la Cruz indisolublemente para siempre. Cada testimonio era un eslabón en la cadena dorada de gracia que conecta el cielo con la tierra, demostrando que la comunión de los santos es realidad viva, no mera doctrina abstracta y teórica. Los santos interceden, Dios escucha, los milagros suceden, las vidas se transforman radicalmente y gloriosamente. Y todo redunda en mayor gloria del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo bendito por siempre. Esta verdad se renovaba cada día en aquel rincón bendito de Sevilla, ciudad de santos y mártires. Hoy, décadas después de aquel primer milagro que cambió el destino de un anciano sufriente, el movimiento de oración a Santa Ángela de la Cruz cuenta con millones de devotos en todo el mundo católico, unidos por la certeza de que ningún dolor es olvidado por Dios Padre amoroso y providente, y que los santos son amigos poderosos que nos acompañan en el camino hacia la patria celestial eterna. La intercesión de Santa Ángela sigue siendo eficaz, poderosa, transformadora, consoladora y esperanzadora para todos, especialmente para los enfermos, abandonados, pobres y todos aquellos que sufren en cuerpo o espíritu afligido. Su mensaje es claro: confía siempre en Dios, sirve a los demás, vive la fe con obras concretas. Carmen, ya anciana como fue su abuelo cuando recibió el milagro transformador hace décadas, continúa dando testimonio incansable del poder de la oración perseverante y la fe inquebrantable en Cristo. Ha visto morir y nacer generaciones, pero el mensaje permanece inmutable y eternamente vigente. Dios es fiel, Dios escucha, Dios sana, Dios transforma, Dios salva a quienes confían en Él plenamente. Cuando le preguntan el secreto de tantos milagros documentados y verificados a lo largo de los años, responde simplemente: no hay secreto, solo fe humilde, oración constante y abandono total en Dios. ¿Estás dispuesto a dar ese paso de fe que puede cambiar tu vida completamente y para siempre? La historia que comenzó con el dolor de un anciano olvidado en las calles antiguas de Sevilla se ha convertido en un testimonio universal de esperanza que trasciende fronteras, culturas y épocas históricas. Miles de personas en todo el mundo llevan la estampa de Santa Ángela en sus carteras y bolsillos, recordando que nunca están solas en el sufrimiento, que tienen una intercesora poderosa en el cielo glorioso. El legado de Miguel vive en cada oración elevada, en cada lágrima consolada, en cada milagro obrado silenciosamente, en cada vida transformada por el encuentro personal con el Dios vivo que escucha el clamor de sus hijos. Y la cadena de gracia continúa extendiéndose, eslabón tras eslabón, generación tras generación fielmente. Ahora tú, querido hermano o hermana que has escuchado esta historia de fe y milagro transformador, ¿qué harás con este testimonio que ha llegado a tu corazón en este momento preciso de tu vida? ¿Permitirás que Santa Ángela de la Cruz interceda también por ti ante el trono de la misericordia divina? ¿Abrirás tu corazón al poder sanador de Dios que sigue obrando maravillas en nuestros días actuales? No importa cuán grande sea tu dolor, cuán profunda tu herida, cuán oscura tu situación presente y angustiosa.
La luz de Cristo puede penetrar cualquier tiniebla, sanar cualquier herida, transformar cualquier sufrimiento en bendición. Da el paso de fe hoy mismo. Confía en la intercesión de los santos y experimenta tú también el milagro de Dios. Amén.